Hola mi gente, ¿qué hacen? Bueno, pues yo de camino a Passaic, New Jersey, desde Pensilvania, es como una hora de camino. Y para hacer este tiempo productivo he regresado a mis videos. Y digo regresado porque en cuanto al ateísmo militante al cual me dedico desde hace unos 2 o 3 años, ya yo había bajado las revoluciones, puesto que estoy concentrado en proyectos de emprendedor, ¿no? De cómo emprender unos nuevos negocios o un nuevo negocio que estoy comenzando, que de paso aprovecho y hago el anuncio aquí. El negocio que estoy comenzando es de cortar grama, fertilizar grama, remover hojas, ¿verdad? En invierno, remover nieve, ¿verdad? De las entradas de las casas, de las aceras y otras cosas más, ¿no? Entonces, para más información, davilaslawncare.com, davilaslawncare.com. En fin, eso me ha tenido un poquito atareado y he bajado las revoluciones con el asunto de compartir, ¿no? La información que uno va adquiriendo cuando uno reflexiona, cuando uno medita, cuando uno audita las creencias de nuestros semejantes, las creencias nuestras y las de nuestros semejantes. Entonces, sin más preámbulo, para tener tiempo, quiero hacer un video que ya yo lo hice en YouTube. Este video, pues por ser un tema tan extremo, de tanta información, pues tuve que dividirlo y hacerlo igual que como estoy haciendo ¿verdad? Aprovechando los momentos en que viajaba solo. Y es como de 12 videos, cada uno como de 20, 22 minutos, 25 minutos cada uno. Voy a tratar de hacer eso mismo, pero en un concentrado, a ver si puedo acomodar toda la información en un solo video. Si puedo, si no, pues tengo que dividirlo. No lo voy a dejar a medias, ¿no? Así que sin más, vamos a comenzar. Bueno, el tema es el siguiente. Jesús de Nazaret, ese personaje famoso que estamos a punto, ¿verdad? de celebrar su nacimiento, lo que se conoce como la Navidad, que viene de la palabra natividad. El 25 de diciembre, Jesús de Nazaret, ese Jesús entre comillas histórico, y digo histórico porque hay una historia de casi 2000 años donde el personaje ha sido el núcleo de muchas religiones, de muchas cosas que se han hecho en el nombre del personaje. Entonces, te pongo entre comillas histórico, y les voy a decir más adelante, o se van a dar cuenta más adelante, por qué pongo entre duda, entre dicho, o por qué cuestiono la historicidad de este personaje. Y para hablar un lenguaje más básico, cuando cuestiono la historicidad del personaje, lo que estoy diciendo es preguntándome si de verdad el personaje Jesús de Nazaret, o Jesucristo como le conocen, ¿verdad? Las sectas cristianas, si de verdad el personaje existió, o si simplemente es un personaje literario como otros de otras religiones, como Zeus, como podríamos decir Crisma, y otros. No voy a mencionarlos todos, ¿no? Entonces, vamos a empezar este análisis, a ver si usted mismo puede contestar esa pregunta. Probablemente en este video usted va a obtener más información de la que usted sabe como religioso, porque obviamente dentro de su religión
sea católico o protestante o judío mesiánico o lo que sea, dentro de su religión van a estudiar el personaje como un personaje que existió, como un personaje que literalmente existió. Entonces, de esa manera es que se estudia sin cuestionar al personaje, ¿verdad?, de Jesús en las sectas cristianas. Pero nosotros vamos a auditar esa creencia, vamos a hacer un análisis forense de nuestra creencia y vamos a ver a dónde llegamos, ¿no? Primero que nada, tengo que compartirles a ustedes que las únicas fuentes que tenemos sobre el personaje son los textos, los manuscritos o copias de los manuscritos, que ya los manuscritos originales no existen, pero copias de los manuscritos, los cuales hoy llamamos evangelios. Evangelio, que viene de la palabra griega evangelión, que significa buenas nuevas. Nombres que le ponemos nosotros. En realidad esto es un texto, una carta que se le envió a alguien y fue recuperada y hoy pues hoy le llamamos evangelio. Y fueron muchas que fueron recuperadas, no solo cuatro. De eso, si me da tiempo, hablaré más adelante. Pero fueron muchas. Por lo tanto, como fueron muchas, los primeros lectores de estas cartas se llamaron cristianos. O sea, los que creyeron en estas cartas y con un poquito de empuje de los que portaban las cartas, ¿verdad?, que iban a predicar, se convirtieron al cristianismo. A muchos cristianismos, porque cada carta, cada texto, cada manuscrito tenía una versión distinta de este personaje de Jesús. O sea que si vamos a analizar el personaje de acuerdo a estos manuscritos, hay muchos Jesús, eran muchos Jesús, unos distintos de otros, unos que se contradecían totalmente con otros. Pero en fin, usted como creyente, usted tiene una idea de un Jesús basado en la ensalada que hizo el catolicismo y después, ¿verdad?, sus hijas, las iglesias protestantes, la ensalada que hizo el catolicismo de los 4 evangelios canónicos, ya sea Mateo, Marcos, Juan y Lucas, y de los 4 como que hicieron uno. Si usted ve las películas que hoy en día se hacen de Jesús, de la pasión y muerte de Jesús y todas esas cosas, los autores, ellos cogen un poquito de cada uno de los textos y convierten una nueva versión de Jesús, tomando un poquito de cada uno de los evangelistas. Pero cuando usted lee los relatos, cada uno por separado, usted se va a dar cuenta que hay contradicciones. Uno dice que Jesús nació en Belén, otro que nació en Nazaret, otro cuenta unos milagros que el otro no cuenta. Bueno, en fin, es tremendo. Entonces, a este punto, usted necesita saber que los autores de estos textos que hoy conocemos como evangelios, valga la redundancia, Mateo, Marcos, Juan y Lucas, pues estos textos son anónimos. No se sabe quiénes los escribieron. El hecho de que tengan esos nombres de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, esos son nombres que le dio la Iglesia Católica, los primeros fundadores de la Iglesia Católica, en los ¿cómo podríamos decir? En los concilios, en los distintos concilios se le fue dando nombre. Hay un concilio específico donde se le dio nombre que ahora no lo recuerdo. Necesito ejercitar un poquito más la lectura en esto, pero usted lo puede buscar. Cuando se le nombran estos nombres antes mencionados a estos manuscritos. Repito, estos textos que hoy conocemos como Marcos, Mateo, Juan y Lucas
No se sabe quiénes los escribieron. No se sabe. Ahora, a partir de leer los textos, leyendo los textos, podemos tener una imagen, un perfil del autor. Primero, una de las pistas que tenemos es que eran griegos. Ellos escribieron estos textos en griego. En griego. Pero a veces sale un zángano por ahí sin evidencia y no, que eso es del hebreo y que después fue traducido al griego. No existe ningún texto en hebreo antiguo. Ahora sí, ahora han hecho, por ahí hay un evangelio que hicieron ahí de Mateo, un zángano ahí cubano, que hizo una traducción ahí, lo readaptó y lo maquilló para, tú sabes, para que se adapte al lenguaje moderno, ¿no? Pero y que en el hebreo. Entonces, judaizó, ¿verdad?, el texto para que se pueda adaptar, ¿verdad?, a las mentes modernas. Déjeme poner el cruise control porque acabo de ver un policía que déjame normalizar la velocidad al límite para que no venga a joder conmigo. Ahí ya casi va a pasar por el lado mío, va a pasar rápido, o sea que espero que no sea conmigo la cosa. Bueno, ya se fue. Continuamos. Les decía que estos textos fueron escritos en griego. Entonces, hay una cosa que deseo compartirles. Cuando una persona habla un lenguaje, lo habla, lo escribe, no solo tiene dentro de su cerebro el lenguaje hablado, sino que tiene el lenguaje de una persona abarca más allá de lo que tú hablas. El lenguaje es una cultura completa. Por ejemplo, el que viene aquí a Estados Unidos y habla inglés va a pensar como los americanos, va a comer como los americanos, va a decidir como los americanos. ¿Por qué? Porque con el lenguaje vienen muchas otras cosas, hasta la historia. Tú aprendes historia del país. Y si naces en ese país, desde pequeño estás relacionado a la historia, la comida, la manera de vivir del país, ¿verdad? Del lenguaje que estamos en cuestión. Y no es diferente, o no era diferente con los griegos. En aquel entonces, para el tiempo que se escribieron estos textos, el que hablaba griego y lo escribía, comía como griego, sabía de la vida de griego, sabía de la historia, de los mitos de los griegos, tenía supersticiones como los griegos. Entonces, es importante destacar que estos autores, antes de sentarse a escribir estos textos, conocían de toda la mitología greco-romana o de la mitología de la región. Ellos sabían quién era Zeus, ellos sabían que Zeus era el hijo de Dios de los griegos, ¿verdad? El hijo de Cronos. A su vez sabían que Zeus se convertía también, creo que hay una historia también que se convirtió como una paloma o algo así, un pájaro, para fecundar a una mujer. Entonces, conocían de la historia de Dioniso, que es bien parecida a la de Jesús, ¿verdad? Bien parecida. Conocían la historia de Julio César, que la historia de Julio César es como 40, 50 o 60 años antes de la vida del supuesto personaje de Jesús, ¿verdad? La historia, y no la historia, porque si usted va a una biblioteca va a ver que la Biblia y todos estos textos, si va a una biblioteca o una librería, usted va a ver que estos textos están puestos en el área de fe y espiritualidad. Nunca lo va a encontrar en el área de historia. ¿Por qué? Porque en realidad la historia, por ejemplo, la historia de Judea, cuando tú investigas por medio de la arqueología de otros escritores de la época, ni siquiera el cristianismo existió en el siglo donde
donde la religión ubica a este personaje. No hay nada de un tal Jesús. Todavía para la época de la destrucción del templo, en el año 70, no existe un cristianismo, ni un Jesús, ni nada, no. Puros judíos contra romanos. No existe Pablo de Tarso, nada de eso existe. Entonces, es bueno hacer esa observación. Entonces, Julio César, el emperador Julio César, que fue, como les dije, de unos entre 50 a 60 años antes del siglo I, tuvo una vida similar a la de Jesús. Si tomamos los detalles de su vida, y se los voy a mencionar así, esos elementos que podemos comparar con la vida de Jesús. Uno, fue una persona muy influyente en su pueblo, era muy querido por su pueblo, pero era odiado por los líderes de Roma, en este caso los senadores. Los senadores sentían envidia por la fama y por la acogida que estaba teniendo Julio César con el pueblo. Otro aspecto de la vida de Julio César, que es similar a la de Jesús, que estos autores la conocían, era que estos senadores influyeron en uno de los amigos de confianza de Julio César para que le traicionara. Lo mismo pasó con el personaje de Jesús, ¿verdad? Y Judas. Julio César es traicionado, es asesinado, y posterior a su muerte es deidificado. Deidificado es que su gente lo elevó a grado de Dios, de un nuevo Dios para los romanos. De ahí que viene eso de Ave César, y que lo ponían en figura en la moneda, y después todo el mundo se llama César, ¿verdad? Es porque deidificaron a Julio César. Lo mismo pasa con Jesús, es traicionado, lo asesinan supuestamente según el relato, y luego es deidificado por sus seguidores. Hasta hoy en día los cristianos lo tienen como un dios. Entonces, los autores conocían esto, conocían toda la mitología, la de Dionisio, conocían la de Mitra, porque ya, bueno, obviamente estos escritores escribieron estos textos bajo el Imperio Romano. Sabían del mitraísmo. El mitraísmo era la religión de muchos de los líderes grandes de Roma. Inclusive para el tiempo que se cree que se compusieron algunos de estos textos, algunos, porque hay otros que quizás circularon antes, pues ya el mitraísmo estaba ya en la cúpula de Roma. Bueno, tanto así que Constantino, el emperador que originó el cristianismo, que le dio forma y que dijo esto sí, esto no, esto sí, esto no, él era mi adorador a Mitra. Entonces, ¿cuáles eran los aspectos de este personaje de Mitra? Nace por una concepción milagrosa. Es llamado la luz del mundo. ¿Por qué? Porque a él se le adoraba como el sol Invictus. Entonces, como el solsticio de invierno es cuando los días dejan de ser cortos y comienza ya el nuevo ciclo, cuando los días empiezan a expandirse, a hacerse un poquito más largos. Ese proceso siempre ocurre entre el 21 de diciembre y el 25, por ahí. Pero ya, ¿verdad? Los adoradores de Mitra habían fijado el 25 de diciembre para celebrar esta adoración al Sol Invictus o a Mitra. 25 de diciembre. Tenía 12 ayudantes, ¿verdad? Obviamente como una adoración al sol, pues eso se refiere a los 12 meses del calendario solar, o a los 12 signos del zodiaco babilónico. Igual Jesús, los 12 apóstoles, la cruz, ¿verdad? Que es la manera en que se dividían las 4 estaciones del año, ¿verdad? Invierno, primavera, otoño y verano. No lo dije en el orden que debe ser, pero esas son las 4.
y en forma de una cruz es que se dividía. Jesús, ¿verdad? Los 12 apóstoles, la luz del mundo, la corona de espinas, ¿verdad? Que eso es los rayos del sol. En fin, la Virgen, ¿verdad? Eso de Virgo. Toda una adoración de supersticiones solares de la época está toda contenida en el personaje de Jesús. Todo eso lo sabían los autores antes de componer esta epopeya. ¿Qué más sabían los griegos? Estos textos empezaron a difundirse fuera de Judea. Judea, para que ustedes sepan, Judea fue el último sitio donde llegó el cristianismo. El cristianismo empezó a coger auge donde se leyeron estos textos para quienes fueron escritos. ¿Y dónde fue? ¿Dónde fue donde primero se empezaron a leer estos textos? Alejandría, Macedonia, en Éfeso, en Corinto, ¿verdad? Los corintios. Toda esa área, todas esas provincias grecorromanas fueron las primeras que empezaron. ¿Y por qué? ¿Cuál era la intención de estos textos? Miren, el que escribió este personaje, o los que escribieron estos textos, otra cosa que podemos decir de ellos es que no eran judíos. ¿Por qué? Porque en todo momento ellos están hablando de los judíos como tercera persona, como ellos, los judíos. Así lo dicen, los judíos, y los judíos aquí, los judíos crucificaron a Jesús, y los judíos hicieron aquí, y los judíos subieron a Jerusalén, los judíos. O sea que ellos están escribiendo, están relatando la historia en tercera persona. Ellos, los judíos, no nosotros. O sea, que quienes están escribiendo esto no se consideran judíos. Ellos están hablando de los judíos como ellos. Entonces ya eso nos da una pista de que no eran judíos. Y peor aún, es todo lo contrario, eran antijudíos, porque todo el relato va en contra del judaísmo. Si usted lee, ¿verdad?, lo que se conoce como el Viejo Testamento, que no es para los judíos, eso no es ningún Viejo Testamento, esas son las sagradas escrituras de ellos, ¿no? La Tanakh, como se dice en hebreo. Pero los cristianos, como ya dieron eso como algo viejo, obsoleto, le llaman Viejo Testamento. Lo de ellos es el Nuevo Testamento y ya, y Cristo es el Dios nuevo, y el otro es un Dios asesino, misógino, machista, bueno, todos los títulos que tengo que decir que tienen razón. Pero bueno, lo que aparentemente estaba sucediendo es que en estas provincias griegas como Corinto, Éfeso, Tesalónica, Colosa, Macedonia, aparentemente habían comunidades judías que estaban haciendo proselitismo entre los griegos. Proselitismo significa predicando, haciendo movimientos para convertir a los griegos al judaísmo. Un proceso que toma primero adoctrinamiento, después tienen que hacerse la circuncisión y bla, bla, bla. Toma tiempo, porque el judaísmo antiguo era bien celoso y los griegos tenían que abandonar a Zeus, a Hércules, Poseidón, a Afrodita, todos esos dioses. Tenían que aprenderse ¿verdad?, lo que llama la Torá y la Tanakh. Y después el último paso era hacer la circuncisión y ya eran judíos. Aparentemente, para frenar esas conversiones, se relata esta historia y se empieza a ir a estas mismas comunidades donde supuestamente se resalta. Acuérdense que este Dios del Viejo Testamento, Yahvé o Jehová, como le llaman, ¿verdad?, en otras Biblias, este Dios era un asesino en serie. Era un Dios que odiaba a los leprosos, ¿verdad? Si usted lee por ahí en Éxodo, cuando este Dios le da los mandamientos a Moisés, o le dice que ningún leproso, ni cojo, ni ningún inválido, ni ningún desafortunado se va a acercar a los atrios del tabernáculo, ¿verdad?, donde está el santuario, esa área, no. Tienen que estar lejos, son abominables. Mujeres con flujo. Entonces, en esta nueva versión,
estos escritores ponen a un Dios que viene siendo Jesús, un tipo que sí, que puede estar cerca de los leprosos sin ningún problema, que acoge a todos los desafortunados, las mujeres con flujo, los leprosos, todo. Entonces ya eso es una contraposición al judaísmo, ya eso es una burla al judaísmo. Por otro lado, el concepto de que sea y que es un hijo de un Dios, y que el hijo de un Dios, eso es otra, porque en el judaísmo eso no existía, eso de que hijo de Dios, no, eso son cosas de los griegos. En el judaísmo no existía eso. Y otra cosa es que, si usted se fija, en el Nuevo Testamento ningún escritor, ninguno de los escritores del Nuevo Testamento se refieren cuando están hablando del Dios, no se refieren a ese Dios por el nombre. Y es mentira de que se dice de que ya para el primer siglo había un cero con el nombre. No, eso son cosas que nacen después. Estos escritores omiten mencionar el nombre de Yahvé o Jehová. No. ¿Por qué? Porque hablando de la palabra Dios, con la palabra Dios nada más, que es general, tú puedes llegar a los griegos, puedes conectar con los griegos. Y les funcionó. Les funcionó porque, imagínense ustedes, pónganse en los zapatos de estos griegos, los corintios, los efesios, los tesalonicenses, los colosenses, todos estos griegos, antes que llegara estos textos, estos manuscritos a sus manos, ellos creen en un hijo de Dios, en Zeus, que es hijo de Cronos, creen en Hércules, que es hijo también de Zeus. Esta cuestión de hijo de Dios es bien común para los griegos. Por lo tanto, cuando ellos le llegan estos textos de un hijo de Dios, no es algo extraño para ellos. Ellos están acostumbrados en la mitología griega, están acostumbrados a leer de milagros de Zeus, de dragones, de unicornios, de minotauros, todo este tipo de cosas fantasiosas. Estaban bien en el cerebro de los griegos. Ellos lo digerían porque era la ignorancia, era la ciencia de ese entonces. Muchos de estos griegos eran analfabetas y creían en estas cosas por tradiciones orales o convenciones, ¿verdad? Gente que como no había televisor y en las plazas se reunían, siempre había alguien que contaba estas historietas. Y esto de hijos de dioses, de minotauros, cosas ¿verdad? Sobrenaturales, conectaban con los griegos. Era la normalidad para un griego. Hoy en día a mí me vienen con un cuento de un minotauro, cosas así, yo rápido digo, espera, tú estás loco, esa no es mi realidad. Pero en aquel entonces no se cuestionaba nada de eso. Entonces tú coges un texto donde te dice que un hombre caminó por encima del agua, que si el hijo de Dios, que si le devolvió la vista a un ciego, que si esto es el otro, y dice, wow, mira, no es problema dejar una creencia para coger otra, y más si se está garantizando y que la vida eterna, que eso pues quizás en la mitología griega pues no se contemplaba. Este personaje de Satanás, ¿verdad? Es una copia del Hades, ¿verdad? Porque tampoco en el judaísmo existe eso del diablo. Satanás, lo que se conoce como Antiguo Testamento, es un amigo de Dios. Inclusive Dios ha matado más personas que Satanás. Satanás no mataba a nadie. Creo que a Job fue el único, a la familia de Job, pero fue porque Dios, el mismo Jehová lo mandó, ¿no? Pero a Satán aparece como un amigo, como alguien, como un Dios menor que se reporta a Jehová. Pero en la mitología griega, Hades es el dios del inframundo. Y de ahí que copian eso del infierno, del lago de azufre. Y entonces, esos son copias
y añadiciones que hacen los griegos copiándose, plagiando las mitologías griegas. Señores, no hay ninguna prueba de que el personaje de Jesús existió. Quizá puede venir alguien y decirme, no, pero que el libro de Flavio Josefo menciona a Jesús. No habla del mismo Jesús. Eso ya está súper refutado. Ese texto está interpolado. Acuérdate, estamos hablando de manuscritos. La primera copia que aparece de esto, porque en los primeros 200 años, si alguien tenía duda del personaje de Jesús, no existía esta famosa prueba que usan los cristianos de la evidencia de Flavio Josefo. No, eso no existía. Quien viene con esta copia por primera vez es en el año 300 y pico, y es Eusebio de Cesarea, llamado como uno de los padres de la iglesia, de los historiadores de la iglesia, que era un charlatán, usted puede investigar más sobre él. Él es el primero que llega con esto. No, pero mira que aquí dice, pero tampoco es una copia original, es una copia del manuscrito que pues, tú le añades y le quitas, y claro, tú necesitas justificar una fe, necesitas justificar una creencia que ya está cogiendo auge, que está dejando dinero, con el cual el imperio está controlando al pueblo. Entonces, ese testimonio flaviano, como se le conoce, está refutado. Eso no es admisible, no, eso no prueba nada. Miren, habían historiadores en el primer siglo, historiadores, bueno, por ejemplo, había uno que era un escritor judío de la misma época de Jesús, Justo de Tiberiades. Tiberiades es un área ahí como al suroeste de Galilea, por ahí, del mar de Galilea, que no es ningún mar, es un lago, pero pues eso de llamarlo mar también lo sacaron los escritores de los cuentos de Poseidón, ¿verdad? Pero no voy a hablar de eso ahora. Justo de Tiberiades en ningún momento menciona un Jesús, un cristianismo. No existe nada. No existe nada. No hay evidencia de eso. Como le digo, el cristianismo empieza a coger auge fuera de Jerusalén, fuera de Judea, en estos lugares como Corinto, Éfeso, esto fuera, esto allá esos son provincias romanas. En estos lugares que empieza a crecer el cristianismo, y los primeros indicios de cristianismo, de lectores de este cristianismo, se empiezan a reportar entre el año 125 y el año 150. Por ahí que se empiezan a reportar los primeros indicios de estos movimientos. Pero para el año 325 había mucho cristianismo, y probablemente los indicios de esto que le estoy hablando de entre 125 y 150 eran muchos. ¿Por qué? Porque eran muchos escritos. No era solo los 4 que tenemos hoy en el Nuevo Testamento, eran muchos escritos. Estos 4 fueron elegidos posteriormente en concilios, y todo porque era lo más que se parecía, el relato era lo más que se parecía a la creencia de Constantino, que era el mitraísmo. Bien parecido, el personaje de Jesús, toda la historia. Y aunque se contradicen, ahí los dejaron. ¿Por qué? Porque para ese tiempo el pueblo no leía la Biblia. Esto era algo que se iba a controlar pues, por los sacerdotes, por la élite, por Roma. Y así fue por muchos años, por muchos siglos. Todavía hasta la época de Martín Lutero, la Biblia estaba prohibida leerla. Estaba prohibida hasta traducirla. El único lenguaje permitido era el latín, y solo lo entendían ellos allá, los líderes. Martín Lutero, que tengo conocimiento, ¿verdad?, es el primero el primero o el segundo, no sé si había alguien anteriormente que la había traducido, pero vamos a dejarlo, fue entre el primero o uno de los primeros que tradujo la Biblia al alemán, y ahí la gente común empieza a leer.
y empiezan a encontrar algunas cosas que no les cuadraban con el catolicismo, y ahí es que empieza el protestantismo. Pero si la leen bien con calma, van a ver que nada encaja y terminan abandonando sus creencias. Pero no ha sido así. Todavía hoy en día las lecturas de la Biblia están controladas por los líderes religiosos. En realidad la gente no lee la Biblia y pues se mantienen en ese círculo vicioso toda su vida, dependiendo de los estudios bíblicos que hacen en sus congregaciones. Estudios bíblicos que son cuidadosamente elegidos, son relatos cuidadosamente elegidos para que la persona se mantenga ahí en la fe y no cuestione sus creencias. Pero si usted lee la Biblia como la he leído yo, al revés y al derecho, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y cuando usted utiliza programas computarizados para ver las similitudes, las discrepancias, que la computadora hace eso por usted, ahí usted se va a dar cuenta. Por ejemplo, los dos relatos de David y Goliat, que hay dos relatos. El más famoso es donde Goliat es asesinado por David con una honda y una piedra, pero hay otros relatos. Uno está en 1 Samuel y otro está en 2 Samuel. El de 2 Samuel es otro el que mata a Goliat, no es David. En el primer relato David era un chamaquito, el rey Saúl todavía vivía. En el segundo relato David ya es un adulto, obviamente es rey, obviamente Saúl ha muerto y quien lo mata es otro. También en el Viejo Testamento, ¿verdad?, en lo que se conoce como la Torá, hay dos versiones de cómo a Jacob se le renombra a Israel. En una, supuestamente, es una pelea con un ángel, y de la pelea, pues Jacob ganó, y entonces pues ahí le dice, pues tú te vas a llamar Israel. Entonces hay otra versión más adelante donde no se cuenta nada de eso, totalmente distinto, no hay ninguna pelea ni nada, simplemente le llama a Israel y ya. De cómo cómo Dios hace a la mujer, dos relatos. Bueno, en fin, es tremendo, y el Nuevo Testamento, una de discrepancia. Por ejemplo, Lucas dice que José, ¿verdad?, José, el padre de Jesús, o padrastro, que viene de un tal Elí, me parece que. Entonces Mateo dice que viene de un tal Jacob, y un árbol genealógico totalmente distinto, brutal. Como les dije anteriormente, uno de estos autores dice que nació Jesús en Nazaret, otro que nació en Belén. Bueno, de verdad que si usted desempaca la Biblia poco a poco, se da cuenta que eso es una de estos de mentiras, de mal escrito, copiándose de otras. Mire, por ejemplo, la anunciación de Jesús, cuando el ángel se le aparece a María, eso el autor lo copió de cuando el ángel se le apareció a la mamá de Sansón y le dijo lo mismo: tú vas a ser bienaventurada, tú vas a tener un hijo que será nazoreo, que no se rayará el pelo, y será libertador de Israel. Pues lo mismo. Entonces de ahí lo copia y lo pasa para el personaje de Jesús. Igual que cuando supuestamente Herodes manda a matar a todos los niños en Judea, que eso no existe registro histórico de eso. De hecho, es absurdo de que un rey de Judea, un rey de los judíos, mate a los hijos de sus judíos y que los judíos no se rebelen. Y Roma no va a permitir eso, que eso bajo el Imperio Romano. No hay registro alguno de esa mentira descabellada, pero eso el autor lo tomó del mismo Viejo Testamento, cuando el faraón sin nombre, digo sin nombre porque el autor también de esto del Éxodo y el Génesis se la jugó fría, ¿verdad?, para decir estos relatos sin el nombre de los faraones, para que sea difícil o imposible de rastrear. Pero este faraón sin nombre también ve que los hijos de Israel están creciendo en número y teme de que se le vayan a revelar más adelante, y manda a matar a todos los niños. Y ahí es que cogen a Moisés y lo ponen en una canasta en el Nilo, y ya usted sabe la historia. Pues eso es lo que inspira a este autor a escribir ese embuste o esa mentira
de que Herodes cometió ese infanticidio, lo que se conoce, bueno, eso ha dado raíz al Día de los Inocentes, pues total mentira, eso no existió. Inclusive lo que les mencioné de Moisés, de que Moisés lo ponen en el río del Nilo, eso viene de un mito anterior con el rey Hammurabi de los acadios, allá de los sumerios, que también de chiquito lo pusieron en una canasta en el río Éufrates. Entonces, cuando usted sabe todas estas cosas y mucho más, porque esto es un concentrado, si usted quiere saber más detalle, yo les recomiendo que vaya a YouTube. Bueno, yo no sé si este video lo voy a subir en YouTube o en Facebook. Si lo subo en YouTube, pues entonces aquí mismo busque más adelante unos videos más viejos que yo hice, y ahí son como 12 videos que dice existió Jesús, y son como 12 videos. Obviamente usted tiene que, si no le sale en la secuencia, pues usted tiene que después que ve el video número 1, ve el número 2, número 3 y siga y véalos todos, y ahí va a tener todos los detalles que aportan a este concentrado que estoy haciendo aquí. Si lo subo en Facebook, pues les invito a que vayan a mi canal de YouTube. Si les interesa, aquí en la caja de comentarios me escriben: oye José, me gustaría, está interesante eso que dices. Bueno, se aceptan insultos también, porque yo sé que esto es un tema bien controversial, y si me va a insultar, pues hágalo elegantemente, hágalo que me haga reír. A mí me gusta que me insulten, y menos para estas cosas, insúlteme si quiere. Pero si de verdad le interesa el tema, usted me escribe: mira José, me interesa más saber de todo esto que me estás hablando, está interesante. Entonces yo le compartiré, ¿verdad?, los enlaces para que usted, cuando tenga tiempo, vea o escuche esa exposición que hice en YouTube. Pero volviendo al tema, mire, para usted conocer, para usted poder deducir si Jesús existió o no, es que son tantos detalles que usted tiene que conocer. Usted tiene que conocer hasta la historia de Judea 500 años antes de la vida del supuesto personaje. Es necesario. Usted tiene que comprender qué fue sucediendo en Judea, cómo fue la evolución de las creencias en Judea, para que usted pueda entender cómo toda esta información que tenían los autores de estos textos o manuscritos, hoy llamados evangelios. Usted debe conocer que a principio, ¿verdad?, cuando Nehemías y Esdras hicieron la gran asamblea, se origina el judaísmo bíblico. Usted tiene que entender por qué para el primer siglo el templo ya había perdido protagonismo en la vida judía, y sin embargo las sinagogas, que esto es una palabra que viene del griego también, ¿por qué las sinagogas eran el lugar de reunión de las comunidades judías ya para el primer siglo? ¿Por qué esa transición? ¿Qué pasó? Pero para no dejarlos picados, les explico así más o menos por encimita. Es la influencia griega. La influencia griega en el judaísmo hizo que los judíos trataran de emular, de imitar a los griegos. Los griegos tenían templos o mini templos en donde quiera en honor a Zeus. Entonces los griegos dijeron: ¿por qué no? Si los griegos lo hacen, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Y comenzaron a hacer lo mismo, a hacer como mini templos, lugares de congregación en sus comunidades, muchas de ellas lejos de Israel, lejos de Judea, y así pues ellos mantenían su judaísmo que había evolucionado. Ya para el primer siglo había mucho. Ay, perdón, se cayó el iPad, pero volvemos. Miren, para el primer siglo ya había muchos judaísmos, era muchos judaísmos. Estaban los celotes. ¿Qué los celotes? Los celotes en el primer siglo eran los que son los terroristas hoy en día. De hecho, se cree que después de la destrucción del templo y después del año 135, cuando Adriano barrió con los judíos en la guerra judío-romana del 135, se cree que los celotes, ya expulsados de Judea, se organizaron, humillados porque su judaísmo
ya el judaísmo bíblico está desmantelado, ya no tienen templo, ya eso de los sacrificios no existe, no pueden hacer nada, tienen que reinventarse. Algún zángano hizo como hizo el de los mormones, como el tal Joseph Smith, algún zángano que hoy podemos llamar Mahomet o Mahoma, viene y escribe estos textos basados en el judaísmo, porque esto del ángel Gabriel y todas estas cosas son personajes del judaísmo. Así que tienes que ser judío para escribir eso, no puede ser árabe, tienes que ser judío. Entonces inventan todo esto del Corán y sale el Islam, que es bien parecido al judaísmo. Los preceptos de la Torá, la misoginia, el maltrato a la mujer o los pocos derechos de la mujer, la esclavitud, la guerra, esto de la circuncisión, todas esas cosas son elementos del judaísmo y son incorporados en esta nueva religión que es el Corán, el Islam, perdón. Pues se cree que fueron los celotes. Esta secta de los celotes son los que originan esta nueva religión, y los celotes eran los terroristas del Imperio Romano. Los romanos veían a los celotes como los terroristas. En el primer siglo estaban los judíos, los esenios, que eso ya también estaban desvinculados del templo. Ellos creían que el templo o los que controlaban el templo eran corruptos. Estaban los fariseos, que los fariseos son bien, miren, a pesar de la creencia común o la creencia popular, los fariseos eran los más helénicos. Cuando digo helénicos o helenistas, quiero decir que eran los más con influencia griega que podía haber en el judaísmo del primer siglo. Los fariseos. Estos son los que se reunían en sinagogas, y pues estaban mayormente también desvinculados del templo. Entonces los saduceos, que son la secta judía más desprestigiada, a pesar de todo eran la secta que, aunque sí se reportaban a Roma y había cierta corrupción, pero en cuanto al templo, en cuanto al judaísmo, eran los más puros que guardaban el judaísmo bíblico, porque ellos no creían en profetas ni en esas cosas. Esos son textos que vienen también en la época ya de los griegos. Ellos no creían en la resurrección. En la Torá no habla en ningún momento de resurrección, ni hay resurrección prometida para nadie, ni Moisés resucitó, ni Aarón, ni nadie. En toda la Torá, en los mandamientos de Dios y todo lo que habla supuestamente el Dios de los judíos, porque hay muchos dioses, hay que hablar cada Dios por su nombre. El Dios de los judíos en ningún momento habla de resurrección. Entonces, los saduceos así eran. Ellos no creían en la resurrección, no creían en ángeles, no creían en profetas. Lo de ellos era la pura Torá. Y no es para menos, porque así fue el judaísmo bíblico cuando Nehemías y Esdras en la gran asamblea, que eso está en Nehemías 8 y en Esdras por ahí 10, por ahí lo pueden leer. Cuando Nehemías y Esdras hacen la gran asamblea y adoctrinan al pueblo y crean y fundan el judaísmo bíblico, en ningún momento ellos le hablan a la gente de resurrección ni nada. Ellos solo entregan la Torá. Le leen la Torá al pueblo se convierte y ahí empieza el judaísmo bíblico. Y no rápido, le costó, porque el pueblo pues estaba en otros intereses. Si usted lee Nehemías desde el 8 al 13, va a ver que después de la asamblea la gente volvió otra vez a sus cosas y el templo que supuestamente era el segundo, pero es el primero. El primero y el único. Antes de eso no hay no hay registros de que haya habido otro templo, excepto en la Biblia. Pero el templo, pues ya la gente ya había dejado de ir. Hasta el sumo sacerdote que habían elegido tenía un primo viviendo en el santuario y todas esas cosas. No hay arca de alianza, nada de eso son mitos. Y tiene que venir Nehemías que aunque era judío, pero era un lambeojo de los persas en aquel tiempo. Y viene Nehemías, que ya era gobernador de Judea, pero bajo los intereses de Persia, con guardia obviamente persia, a azotar por la fuerza, ¿no? Por la fuerza viene eso está en Nehemías 13:25, lo puede leer, a azotar a todos aquellos que están,
haciendo de que el judaísmo tenga problemas en arrancar. Pero después, pues, posteriormente a esto, pues también en Esdras se lee que se usó el chantaje para los judíos. Se usó el chantaje de que aquellos que no dejaran a sus esposas, que no eran judías, que le iban a quitar las tierras y iban a ser excomulgados y expulsados de Judea. Entonces, pues, los judíos inhumanamente, para no perder sus tierras, y en una época de machismo, que bueno, podían perder una mujer y coger otra, y no había child support ni nada de esas cosas, no había pensión alimenticia, se deshicieron de sus mujeres y pues, después cogían otras, anyway, y así lo hicieron. Eso está me parece que está en Esdras capítulo 10, cuando Esdras hace esa promulgación que rindió fruto, y es así como el judaísmo bíblico comienza, por medio de latigazos, de adoctrinamiento y de chantaje. Nehemías 8 en adelante y Esdras del 10 en adelante, o léase los dos libros. Ahí usted puede tener una fotografía de cómo comienza el judaísmo, todo por una asamblea, y que curiosamente los judíos que regresan de Babilonia no conocen nada ni de Moisés, ni del Éxodo, ni nada. No saben nada. Solo este grupito escondido de Nehemías. Esa secta, ¿verdad? Que pues, hoy podemos ver que todo esto es un montaje que se orquestó, ¿verdad? En Babilonia. En fin, cuando usted conoce todas esas cosas, como cuando Alejandro Magno coge el imperio del cual Judea pertenece, cómo los griegos empiezan a influir en la vida judía, una vida judía ya desanimada. Imagínate los judíos ahí llevando sacrificios al templo y pidiéndole a su Dios de que los hiciera un país independiente, porque pues, primero era de Persia, antes de Babilonia, ahora de los griegos, y nada surge. Entonces empiezan a convertirse al helenismo, ¿verdad? En griego, en las creencias griegas. Eso está bien relatado en el libro de los Macabeos. Se empiezan a convertir, ¿verdad? Muchos por voluntad propia, y después hasta el rey Antíoco los obliga. Entonces, ahí es que comienza, bajo esa influencia de los griegos, es que comienzan la idea de la sinagoga, la idea de que un salvador, se empieza a orquestar todo lo que ya vemos plasmado en texto en el Nuevo Testamento. Así bien, no hay nadie que nos haya salvado de nada. Es hasta absurdo, ¿no? Pensar que un hombre allá en Judea, y que salvó a los chinos, salvó a los indios, salvó a los africanos. A ti nadie te salvó de nada, ni siquiera los judíos. Ni siquiera los judíos salvó de nada. Los judíos siempre han tenido su vida lamentablemente desafortunada, y no ha habido nadie que los salve de nada. Ni de Hitler. Ahora que Estados Unidos está haciendo muchas cosas en favor de los judíos, o sea que Trump, que es el presidente actual, ese es el Dios, ese es el salvador de Israel hoy en día. Y de los judíos que no son judíos, porque los judíos bíblicos, como le dije, eran del Medio Oriente. El judaísmo como tal, la misma Biblia te dice que son de Irak. Jacob, Abraham, Isaac. Abraham era de Irak, era de Ur, era de Irak. Igual su esposa, Sara. Entonces, los judíos, según narra la misma Biblia, son de Irak. Entonces, estos que están hoy en día son de rubios, de azules, son europeos. Estos son los judíos que fueron, que yo creo que eran cristianos primero en Europa, y después se convirtieron en judaísmo, y un judaísmo bien parecido a las misas católicas. Si usted mira las sinagogas de hoy en día, son bien parecidas a las iglesias católicas, compiten hasta con las iglesias católicas. La manera en que se hace el culto, el servicio judío en la sinagoga, bien parecido a las misas católicas ortodoxas, o a las misas católicas romanas. Así que
ese es el salvador de Israel hoy en día, Donald Trump, que está haciéndole el juego a los líderes cristianos modernos. Así que, bueno, yo creo que ya hasta aquí pues he dado un concentrado por qué yo y muchas personas sabemos que Jesús no existió. Si usted aún así pues cree en esas cosas, pues les respeto su creencia. Sin embargo, me da pena que su mente no pueda ver más allá. Hay muchos libros en cuanto a eso. Usted póngase a buscar fuera de su iglesia, póngase a buscar por usted mismo, por usted misma. Enfrente sus cuestionamientos. Los cuestionamientos siempre los ha tenido. Yo fui cristiano también, fui católico. Y desde que yo era cristiano, desde chamaquito, es más, en el mismo catecismo, ya yo empezaba a cuestionar las enseñanzas a mí el catecismo me lo daba una monjita. Y todas esas enseñanzas yo las cuestionaba, tú sabes, yo decía, coño, pero es que la realidad que yo veo es otra. Yo no veo una mula que habla. Aquí la Biblia dice que hay una mula que habla, que una ballena se comió un hombre. Eso como que, aunque la Biblia no dice que es una ballena, dice un pez grande. Entonces, todas esas cosas pues no me cuadraban. Así que atrévase a cuestionar sus creencias. ¿Ok? Bueno, saludos. Se les quiere. Se les quiere. Aquí ya llegué a mi destino. Así que, bueno, nada. Hasta la próxima. Y espero que este video pues le haga a usted cuestionar sus creencias, ¿no? Hasta la próxima.